Dios les bendiga a todos mis amados hermanos del Centro de Discipulado Mundial. Aquí estamos. Gracias por permitirme compartir esta palabra desde mi escritorio pastoral, aquí cómodamente sentada. Pero yo te invito a que en este momento hagas tus anotaciones. En este momento que quiero compartirles sobre esta enseñanza a todos estos discípulos del Centro de Discipulado Mundial. Quiero hablarles, ya que en estos días pasados, meses, mi esposo, el pastor Pablo, ha estado compartiendo un tema específico, en general, manejo de pensamientos, porque manejo de pensamientos me lleva también al correcto manejo de mis emociones. Una cosa va ligada a la otra, y él ha estado trayendo todas estas enseñanzas, así que simplemente hoy quiero aprovechar para compartirles a ustedes desde ese enfoque y alineado a la palabra que estuvimos compartiendo el domingo. Se encuentra en nuestra página, pueden repasarla para poder comprender mejor lo que hoy estamos compartiendo con ustedes en esta clase y de esa manera cerrar las clases de discipulado el 2020 y continuar entonces el 2021 con un tema específico que ya más adelante le estaremos compartiendo, interesante también, y va sustentado con este entendimiento de la neuroteología cristiana. Así que todos estos principios bíblicos los estaremos compartiendo desde la óptica de esa nueva disciplina académica, la neuroteología cristiana. Hoy entonces, repasando así por encimita, pero trayéndolo en la aplicación teológica de lo que hemos venido hablando todo el año, principalmente estos últimos meses. Percepción espiritual, mirando lo que Dios habla. Mirando lo que Dios habla. Eso es lo que quiero compartirles hoy. Así que dice la palabra del Señor en Hechos 22:9 que el apóstol Pablo, en aquel momento, Saulo, tiene una experiencia trascendental a través del camino a Damasco y lo que él iba a hacer en el camino. Solo Dios sabe. El asunto es que dice la palabra que en ese momento tuvo una experiencia trascendental en su vida. Y dice en Hechos 22:9, la versión internacional, los que me acompañaban, testifica Pablo, los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron, no oyeron, no entendieron, no comprendieron la voz del que me hablaba. No pudieron entender, no pudieron percibir. Solo vieron el reflejo también, pero el que pudo percibir, el que recibió, el que escuchó la voz fue Pablo, dice él. Así que en esta preciosa noche de hoy de discipulado, cambiemos nuestra manera de escuchar a Dios cuando hable a nuestras vidas. Cambia tu percepción. Necesitamos recuperar la percepción espiritual, más aún en estos tiempos que estamos viviendo. Entender lo que Dios está hablando, percibir correctamente lo que Dios quiere decirnos. Como te dije ahorita, mirar lo que Dios habla. La Biblia menciona diferentes oidores de la palabra de Dios. Número 1, la Biblia dice en la parábola del sembrador, dice que Jesús mencionó a los que oyeron y no entendieron. Nosotros hemos estado compartiéndole palabra durante todo este año. Así que vamos a contextualizar todas esas enseñanzas a la luz de este estudio que les estoy compartiendo hoy. Y que estas 4 clasificaciones que te voy a mencionar las aprendí del doctor Mario Rivera. Dice,
En la parábola del sembrador, en el número 1 dice, los que oyeron y no entendieron. Si no percibieron correctamente, no pudieron entender. Cuando alguno oye la palabra, dijo Jesús, esto es cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo, la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, el que escuchó y no entendió. Por eso es importante que nosotros tengamos un discipulado intencional y responsable. Porque hay mucha gente que llega a nuestras congregaciones, escucha la palabra pero no la entiende. Y eso nos ocupa ponerle atención a los nuevos creyentes, enseñarle la palabra. Porque si no entienden la palabra, bien dice la parábola, que el enemigo viene inmediatamente y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Comienza con otra información, otro bombardeo y les roba el entendimiento de esa palabra. Número 2, la Biblia también habla de los que oyeron, pero no la acompañaron con fe. Eso lo dice en Hebreo. Hay gente que escucha la palabra, la encuentra linda, pero no pone fe, no cree que esa palabra puede cumplirse en sus vidas. Dice la palabra en Hebreos 4:2, porque también nosotros se nos ha comunicado las buenas nuevas, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra que yo recibo, dice Pedro, porque aquí estoy citando Hebreo, pero Pedro dice que la palabra que yo he recibido tengo que añadirle fe. Tengo que creer que esa palabra se valide en mi vida y yo tengo que ser proactiva en esa palabra con la ayuda del Espíritu Santo, porque de otra manera es escuchar la palabra pero no poner empeño en la confianza, en la credibilidad, en la fe de que el que te da esa palabra es Dios mismo. Está el ejemplo número 3, los oidores olvidadizos. Así que primero te mencioné los que oyen la palabra, o sea, los que oyen la palabra pero no la entienden. Tampoco buscan la manera de que, mira, esto no lo entendí, explícame. O nosotros, los que llevamos más tiempo, no procuramos llevarlo en un discipulado intencional, responsable. Están también los que oyeron, pero no la acompañaron con fe. La número 3, los oidores olvidadizos. Que mucha gente olvida los principios que tiene que aplicar en su vida en el momento en que tienen que aplicarlo. Oyen la palabra, la encuentran muy linda, pero en el momento de aplicarla no sale, no fluye. Mire lo que dice Santiago. Si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y está la número 4, los oidores y hacedores. Eso nos toca a nosotros, como bien dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra. Como único no se te va a olvidar la palabra y no vas a dejar de entenderles en el momento en que la recibas, ponerla en práctica en tu vida diaria. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Dice él, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, dijo Santiago. Llévenla a la práctica. Entonces, mis amados hermanos, hoy en día, donde se escuchan tantas voces, tenemos que aprender a escuchar con claridad al Espíritu Santo y que Él nos ayude a desarrollar
agudizar nuestra percepción espiritual. Y de eso estuvo hablando Pablo, mi esposo. Desarrollar y agudizar una correcta percepción espiritual para conocer la intención de Dios para este tiempo. Entonces, eso solo ocurre en la intimidad con Dios, en oración, en espacios de silencio y meditación y en quietud. Si algo nos hemos visto obligados a aprender durante esta pandemia es tener espacio en nuestros hogares. Lo que tenemos es que disciplinarnos en cómo vamos a invertir el tiempo que estamos en el hogar. Metidos simplemente viendo televisión o metidos en internet o las famosas series de Netflix, que no estoy diciendo que sea pecado ni que esté mal. Es como yo voy a invertir el tiempo, dónde están mis prioridades. Por lo tanto, solamente en ese tiempo de intimidad, en ese espacio de silencio y quietud, es que nosotros podemos recuperar la percepción espiritual correcta. Recuerden, percepción en significado regular secular es cuando el cerebro recibe toda información a través de los sentidos, toda la información externa a través de los sentidos. Y ahí va el cerebro trabajando, dándole coherencia, sentido, significado. Pero percepción espiritual es cuando el Espíritu Santo toma esos 5 sentidos básicos y los utiliza espiritualmente a través de mi pensamiento, que es una capacidad espiritual dada por Dios, y es el primer sentido de percepción, y por encima de toda información externa puede recibir la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la interpretación, la revelación de esa palabra, mis amados, en formas de pensamientos y colocarla en mi espíritu. Y de esa manera me emancipo de todas las influencias del mundo para poder escuchar atentamente lo que Dios quiere decir, ver lo que Dios quiere que yo vea, interpretar lo que Dios quiere que yo interprete, más allá de puros acontecimientos a mi alrededor. Entonces todos los eventos que se han estado dando a mi alrededor cobrarán el sentido, el significado y la interpretación que Dios le da en el cielo, no lo que los seres humanos le den aquí en la tierra. Eso es recuperar la percepción espiritual. Por eso tenemos que trascender en la manera en que estamos viendo lo que Dios está hablando, la manera en que estamos interpretando lo que Dios está viendo y lo que Dios está hablando. Así que percibir, como dije anteriormente, según el diccionario de la Real Academia Española, es captar por uno de los sentidos imágenes, impresiones, sensaciones externas, comprender algo, conocer algo. Pero en la filosofía perceptiva del pensamiento, que ya mi esposo Pablo estuvo desmenuzando aquí por varias semanas, una de las principales funciones del pensamiento es la de percibir, integrar de forma coherente toda la información que se recibe y se autogenera en el cerebro, sea por fuentes externas o sea por fuentes internas, a nivel de la corteza cerebral. Entonces, especialmente la parte frontal. Entonces, con todas esas respectivas e intrincadas áreas de localización en el cerebro. Pero es precisamente ese mismo lugar el que Dios utiliza para hablar, para revelar, para enviar su información espiritual trascendental
eterna y la coloca en un lenguaje a manera de pensamiento. Por eso tenemos que tener cuidado con el terreno de nuestros pensamientos, porque ahí estamos interpretando los asuntos de la vida, pero es también donde Dios trae revelación para que interpretemos correctamente los asuntos de la vida. Así que, mis amados hermanos, como dice en Hechos 22:9, los que me acompañaron, dijo Pablo, vieron la luz, pero no percibieron. Muchos pueden ver las manifestaciones, pero no pueden percibir con claridad lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo, lo que Dios está enseñando. Muchos están viendo los eventos que se están dando a nivel global, pero son pocos los que están percibiendo correctamente lo que Dios quiere decir en medio de esos eventos. Son pocos, pero todos están invitados a entender, todos están invitados a comprender. Dios quiere hablarnos a todos, revelarse a todos. Yo debo añadir fe, yo debo añadir interés, yo debo ocuparme y el Espíritu Santo me guía a una comprensión correcta. Nuestro espíritu no ve con el sentido de la vista, no, ve con el sentido de los pensamientos. De ahí la obra más delicada en que podamos tratar es con los pensamientos. ¿En qué tú estás ocupando la capacidad de pensar? ¿En qué estás ocupando el terreno de los pensamientos? Porque es ahí donde Dios quiere que tú veas lo que Él está hablando, lo que Él quiere decir, lo que Él está viendo. Muchas veces estamos saturados en nuestros pensamientos, sobreinformados, estamos sobreestimulados y cuando Dios quiere revelar, cuando Dios quiere hablar, no encuentra espacio, mis amados hermanos. Por lo tanto, es decirle, Espíritu Santo, gobierna sobre el terreno de mis pensamientos. Ayúdame a quitar ladrillo por ladrillo las fortalezas que yo mismo o yo misma he construido a través de estos patrones de pensamiento y que tú puedas encontrar espacio para colocar los tuyos. Entonces, mis amados, es la obra más delicada que podemos tratar con nuestros pensamientos, porque si no podemos manejar con nuestros pensamientos, difícilmente se nos hará manejar con las verdades de Dios. Por eso dice el salmista, enséñame a entender. ¿Qué significa? Enséñame a manejar correctamente mis pensamientos. Eso está en el Salmo 90:12. Enséñame a entender, enséñame a pensar bien, ayúdame a administrar bien los pensamientos a los cuales le doy lugar y espacio ahí a nivel del cerebro, porque de esa manera podré entender la brevedad de la vida. Mis amados, podré entender los acontecimientos de la vida y mi vida en relación a esos acontecimientos o esos acontecimientos en relación a mi vida y propósito aquí en la tierra para honrar a Dios. El Salmo dice en el versículo 12, enséñame a entender, a pensar bien sobre la brevedad de la vida para crecer en sabiduría. En otras palabras, dame una percepción espiritual correcta. Y como dice la palabra en el Salmo 94:10, ¿cómo no va a saber el que nos instruye a todos? Bien sabe nuestro Dios las tonterías que se nos ocurren. Mi Dios, tú bendices a los que corriges, a los que instruyes con tus mandamientos para que enfrenten tranquilos los tiempos difíciles. Tú, mi Dios, jamás abandonarás a tu pueblo. En medio de mis angustias y grandes preocupaciones, tú me diste consuelo y alegría.
Eso lo dice en el Salmo 94, versículo 10 al 14, en una traducción del lenguaje actual. Así que cuando el Espíritu Santo gobierna sobre nuestros pensamientos y desarrolla mayor percepción en nosotros, aprendemos lo siguiente y con esto finalizamos hoy. Número 1, vivir por lo que percibimos de Dios, o sea, aprendemos a ver lo que Dios está diciendo, lo que significa tener la visión de Dios de las cosas que Él habla. Número 2, percibir es ver por adelantado o ver lo que Dios está diciendo. Número 3, si no vivimos por lo que Dios dice, no estaremos viviendo por su palabra, porque no estaremos percibiendo correctamente. Número 4, cuando miramos lo que Dios dice, eso es vivir con visión. Y Dios nos dará la provisión, porque estamos viendo lo que Él dice y estamos dispuestos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Y número 5, la Biblia dice que nosotros vivimos de la palabra. Por eso cruzaremos el 2020 y entraremos al 2021 confiando plenamente en que Dios abrirá camino al andar. Él abrirá manantiales en el desierto. Él nos dará la provisión y nos acompañará. Él será fiel. Y nosotros confiaremos en su fidelidad y andaremos en su palabra. Por eso es importante que recibas todas estas enseñanzas que te hemos dado durante este año y te comprometas en el 2021 a andar en su palabra. El número 5 dice, la Biblia nos dice que nosotros vivimos de la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice, pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Viviremos por su palabra, andaremos en su palabra, miraremos lo que Él está hablando. Número 6, todo lo que Dios dice tiene que pasar, todo lo que Dios dice tiene que pasar por lo que dicen las Escrituras. Como bien dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, no lo hará. Ha hablado, no lo cumplirá. Ciertamente así será, porque Él es fiel y verdadero. Así que finalmente, dice en Primera de Pedro 2, 9 al 10, que nosotros, ahora que somos su pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él, nos toca anunciar las virtudes del que nos sacó de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable. Por lo tanto, declaramos en este momento, en esta noche, que entraremos al 2021 aferrados a la palabra que le dio a María. No temas, su gracia será suficiente para ti y nosotros haremos su voluntad y andaremos en su palabra. Por lo tanto, seremos oidores y hacedores de su palabra. Él nos ha dado identidad como pueblo. Por tanto, anunciaremos las virtudes, maravillas y bondades de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos ha colocado en su luz admirable. Mis amados hermanos, hemos hecho un recorrido durante todo este año compartiéndote la palabra, dándote herramientas, indicándote cómo hacerlo. Entonces, simplemente cerramos el 2020
diciéndote, sé un oidor, presta atención a lo que Dios está diciendo, recupera la percepción espiritual para que comprendas bien y seamos hacedores de la palabra. Andaremos a la luz de su palabra en el 2021. Oramos al Señor. Padre eterno, Padre de bondad y de misericordia, en esta preciosa noche te presento a todos los discípulos, hijos tuyos, creyentes, sean nuevos, lleven mucho tiempo, tengan un tiempo promedio, sean viejos, sean adultos, sean jóvenes, sean juveniles, que estén recibiendo esta palabra, que ha de ser transferida en un lenguaje a los niños también, que nos ocupan, para que todo esto que hemos compartido durante este año, Espíritu Santo, tú puedas recordarles, tú puedas enseñarles, tú puedas revelarles y sobre todo acompañarles para que vivamos comprometidos con ser hacedores de esta palabra, que vivamos comprometidos con ser obedientes a esta palabra, que podamos vivir por esta palabra, andar en esta palabra, confiar en esta palabra y tener el compromiso intencional de compartir con otros esta palabra. Así nos ayudes tú, Señor amado. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos veremos en el 2021. Si no ha sonado esa trompeta, nos veremos en el cielo. Dios te bendiga y Dios te guarde.